Bien, y como lo decía ahí Bárbara Mena en su nota, comenzó la vacunación para los adultos mayores y surgen dudas respecto a los cuidados que se debe tener con ellos antes y después de la inoculación. Sobre este tema conversamos con nuestro doctor alerta de hoy, el doctor Gerardo Fache, presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días y muchas gracias por este contacto con Mega Noticias Alerta. Muy buenos días, Florencia. Muchas gracias por el contacto. A ver, doctor, primero le quiero preguntar, ¿qué cuidados especiales o cuidados específicos hay que tener justamente con los adultos mayores, tanto antes, cuando se están preparando ya para recibir la vacuna, como después de haber recibido las dosis? Quizás la medida principal en ese sentido pasa porque la recomendación de la vacunación es para personas que no estén cursando con algún cuadro agudo, o sea, alguien que esté con una infección en ese momento, un cuadro febril, no va a ser una persona recomendada para poder vacunarse. Y también hay que considerar que la vacuna requiere 2 dosis, por lo cual hay que contemplar que en un intervalo de tiempo de más o menos 21 días después de esa primera dosis, la persona tiene que estar ubicable, contactable y por lo tanto disponible, porque las dosis no se pueden perder y no se pueden utilizar tampoco en otra persona. Entonces esa prolijidad también es fundamental. Y como para cualquier vacuna es importante que inmediatamente después de colocar esa vacuna, la persona ese día se hidrate y estén atentos al seguimiento de todos los eventos o efectos colaterales que podrían venir asociados a la vacuna, que en general hasta el momento hemos visto que es bastante segura, pero es algo que también estamos aprendiendo en el tiempo que pudiéramos eventualmente ir recibiendo información que nos diga que haya otros eventos de los cuales hay que seguir. Por lo tanto, hay que estar atenta a esa información. Claro, doctor, y en el caso de los adultos mayores, ¿ellos necesitan algún cuidado en especial? Porque, perfecto, uno tiene que requerir ciertos requisitos para poder vacunarse, como en el post, como cualquier otra vacuna, uno se tiene que mantener hidratado, no tocarse mucho la herida, pero en el caso de los adultos mayores, ¿necesitan algún tipo de cuidado o tratamiento especial? No hay recomendaciones específicas. Sí, pues tenemos que reconocer que las personas mayores concentran un mayor número de enfermedades y ahí es fundamental el mantener los cuidados de esas otras enfermedades. O sea, no dejar los tratamientos que ya se están recibiendo, no dejar los controles que se están haciendo, porque en la medida que la persona esté en una situación de una mayor estabilidad en su condición de salud, probablemente las posibilidades de presentar eventos adversos va a ser menor. Claro. ¿Y qué ocurre, doctor, si, por ejemplo, un adulto mayor que recibió la vacuna comienza a presentar síntomas? ¿Qué debemos hacer en esos casos? Bueno, hay que entender que los síntomas es algo que habitualmente nos toca enfrentar asociado a una vacuna. Habitualmente puede haber dolor en la zona, malestar, puede inclusive haber fiebre. Y el manejo es el que uno habitualmente hace para este tipo de problemas. Por ejemplo, en caso de dolor o algún malestar específico, se puede ocupar algún analgésico. Si hay malestar en la zona, se puede aplicar hielo local. Si hay fiebre, se puede ocupar medicamentos como el paracetamol o la dipirona si no hay contraindicación para ninguno de esos medicamentos. Y la sugerencia se mantiene de evitar primariamente en el grupo de las personas mayores el uso de antiinflamatorios. ¿Y en qué momento, doctor, entonces, siguiendo ese lineamiento que usted menciona, es recomendable finalmente llevar a un adulto mayor, llevar a una persona de la tercera edad a un hospital, por ejemplo, si llega a tener malestares, obviamente para no exponerlo de manera innecesaria llevándolo a un recinto médico? Hay que reconocer que en el escenario de una campaña de vacunación, el seguimiento que también va a hacer la autoridad sanitaria con respecto a qué va pasando con las personas es algo muy importante. Entonces, todos los ELEAM van a tener el contacto de las autoridades sanitarias para ir informando y reportando todos los eventos que vayan ocurriendo. Estamos en lo que se llama una fase 4 después de que se aprueba una vacunación. Eso significa que se está haciendo un activo seguimiento, una revisión permanente, que es lo que está ocurriendo en distintas partes del mundo para ir mirando eventualmente la aparición de algunos eventos que pudieran ser importantes y que si se repiten en el mundo vayan a eventualmente hacer otras recomendaciones. Y cuando llevar a una persona a la urgencia son las mismas recomendaciones que para cualquier situación de salud. Cuando haya, por ejemplo, situaciones que no pueden ser resueltas en el establecimiento, eso debiera ser evaluado y según cuán significativos sean esos síntomas, va a ser el nivel de cuidado que eso requiera, pudiendo inclusive ser en un servicio de urgencia. Siempre tratando de contener inicialmente lo que es la exposición con la situación epidemiológica en la que nos encontramos.
Claro, doctor. Y a ver, por ejemplo, ayer lo vimos dentro de nuestro noticiero. En el establecimiento de Coquimbo, precisamente, justamente en La Serena, donde se vacunaron cerca de o más de 80 adultos mayores, pero hubo 4 de ellos, 4 de estos residentes de esta residencia de la Eliam, de personas que finalmente decidieron no hacerlo, que no se quisieron vacunar de manera voluntaria. Obviamente no los vacunaron, pero entonces, ¿cuál es la recomendación ante las personas que decían finalmente no participar de este proceso de inoculación? A ver, es importante entender que esta es una vacuna que es voluntaria. Claro. Entonces aquí no se puede obligar a nadie a realizar este acto. La recomendación que estamos haciendo nosotros como Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile es que ojalá la mayor cantidad de personas mayores se vacunen por 2 razones. La primera pasa por lo que ustedes mostraron también en la nota, son el grupo más vulnerable, en especial en los establecimientos de larga estadía. Aprendimos de lo que pasó en Europa, en Estados Unidos y en todas partes, inclusive también acá en Latinoamérica, que han sido el grupo que ha tenido las mayores complicaciones y las mayores tasas de letalidad. Pero también, por otro lado, para que uno consiga este efecto que se ha llamado rebaño, que significa que cuando se logra un número significativo de personas vacunadas a nivel de un país, ya en este caso por sobre un 70%, logramos que esos anticuerpos se puedan compartir con el resto. Y de esa manera logramos definitivamente poder controlar una infección de este tipo. Entonces, en la medida de que hayan personas que no se vacunan, esa situación se va a hacer un poco más compleja. También es importante entender que una persona también puede no querer vacunarse en un momento, porque, por ejemplo, puede estar con un cuadro infeccioso en ese instante, pero puede vacunarse después. Entonces, esto no es una decisión que potencialmente después no pueda arrepentirse. Entonces, también es relevante ir transmitiendo y muchas personas pueden querer tener más elementos de seguridad y en un segundo tiempo hacerlo. Lo que sí hay que entender que ese segundo tiempo probablemente no va a ser lo oportuno que a uno le podría gustar. Claro. Doctor, ¿y este proceso de vacunación de adultos mayores y también de funcionarios que trabajan directamente con estos adultos mayores, podríamos decir que da un nuevo inicio a la lucha contra la pandemia en nuestro país? Por supuesto, esto claramente va a ser un punto de inflexión, pero un punto de inflexión que uno tiene que reconocer que no significa un espacio para disminuir todo lo que son las medidas que se han implementado. Recuerden que de partida la colocación de solamente una dosis no confiere un nivel de protección. Solamente una semana aproximadamente después de la segunda dosis es cuando se logran ya los niveles de protección que se están buscando. Recordar también que la vacuna no evita la infección por el coronavirus, lo que busca es reducir las complicaciones asociadas a la infección. Y en un tercer punto, también hay que reconocer que el estar vacunado no impide que una persona se pueda contagiar y esa persona contagiada pudiera infectar o contagiar a otros. Por lo cual, todo lo que son las medidas del uso de mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento físico, no tienen que cambiar independiente del estatus de vacunación. Claro, doctor. Y ya para ir cerrando, ¿usted considera que la respuesta ha sido eficiente respecto al cuidado, pero también a la protección de los adultos mayores en esta pandemia en nuestro país? Me parece que el grupo de las personas mayores ha sido probablemente el grupo que aquí hay que sacarse el sombrero y reconocer que han sido un ejemplo para todos los otros que somos más jóvenes en cuanto a responsabilidad y capacidad de entender lo que significa esto. Así que yo creo que si los ocupáramos a ellos como ejemplo de cómo comportarse desde el punto de vista cívico, probablemente tendríamos una situación epidemiológica mucho mejor. Y la invitación, por lo tanto, es a mantener estas medidas. Todavía nos queda tiempo, esto es un punto relevante, como les decía recién, pero claramente esto se consigue siguiendo, siendo muy adherente a todo lo que hemos conversado y teniendo en cuenta que esto no se ha resuelto aún. Perfecto, doctor Gerardo Facci, muchas gracias por esta interesante conversación a esta hora con Mega Noticias Alerta. Que esté muy bien, buenos días. Igualmente, muy buenos días, Florencia. Nos vemos.